Todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco. Nat, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Pepe, Viri, Juanjo. Hola. Pues acá escuchando el debate interesante de estas reformas que ponen. Pues yo creo que sí, porque, o sea, yo creo que al final el debate, la discusión, el análisis sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, y podemos no estar de acuerdo con una o con otra parte y tener posturas completamente contrarias al sistema o no, claro. Pero si no se abren espacios de diálogo, de debate, de escuchar al otro, pues se complica más todo esto que estamos viviendo, que es completamente nuevo para quienes tenemos ya muchos años, especialmente vinculados a los procesos pues de gobierno, ¿no? Así es que pues sí, yo sí creo que sí vale la pena que hagan estos debates. Pero el día de hoy hay como muchas fechas. El día de ayer se celebraron 3 fechas importantes. Por supuesto, el aniversario de la Revolución. Está el Día Mundial de Niños, Niñas y Niñas. La muerte de Franco. Esa no la tenía en mi radar. ¿Sí? Pero pues, ¿te juro? Pues la gente muere, ¿no? Pero cuando se mueren los ojetes, pues, pues también es se debería de recordar. Se celebra, ¿no? Sí, se celebra. La muerte de Idi Amin. Juanjo celebra cada vez. Sí, no, pues lo entiendo, porque vivió en carne propia lo que eso le genera a él y a su familia. La muerte de pues Mussolini esas cosas también. no se olvidan, ¿no? Ajá. Y en la fecha en la que me voy a centrar especialmente es que ayer también se conmemoró el Día de la Memoria Trans. Y el Día de la Memoria Trans lo traigo no porque los otros temas no sean importantes, sino porque creo que los datos que salen del Observatorio Nacional relacionado con la diversidad sexual deberían de alarmarnos, pero no solamente para eso, para la alarma, sino para poder generar algo. Y es que nos dicen... Que se alarmen en Estados Unidos, que ahí les viene, cabrón. Bueno, sí. O sea, hay estados pues que son todavía mucho más duros con personas como las personas trans, pero aquí en México, con toda y la libertad y las leyes y lo que sea, tenemos el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio. O sea, sí tenemos un estado, digamos, tolerante, sí tenemos muchas leyes y mucho reconocimiento y mucho buscar la inclusión, pero la realidad es que la sociedad sigue sin avanzar lo suficiente como para mantenernos en un lugar tan grave en los crímenes de odio. ¿Qué se reivindica en este día, Ana? Justamente el identificar que hay crímenes de odio y buscar que haya espacios seguros para que el tiempo de vida que puedan tener las personas trans, pues rebase los 40 años, que es más o menos el tiempo de vida que tienen las personas trans en este país. Todos los derechos que todas las personas tenemos, para ellas y ellos son todavía mucho más difícil de acceder. O sea, si para las mujeres, si para las lesbianas, si para las mujeres indígenas, si para las niñas, niños, adolescentes, digamos con una sexualidad y una identidad de género que corresponde a su cuerpo, es complejo tener acceso a los derechos, pues las personas trans que tienen una identidad de género diferente a su cuerpo, a su biología, pues es todavía más difícil. Son personas que tienen de entrada la dificultad del reconocimiento de su identidad, de su nombre, de su reconocimiento como persona. ¿Al baño pueden ir? Por ejemplo, tuvimos el caso en la Cineteca Nacional en donde personas, tanto policías como personas, mujeres que estaban utilizando el baño, hicieron todo un escándalo porque estas personas, mujeres trans especialmente, estaban utilizando el baño. ¿Quién es una persona trans, para quienes todavía no están habituados a estos conceptos, desafortunadamente? ¿No? Es una persona que tiene un cuerpo, digamos, de hombre, pero su identidad de género, cómo se siente, cómo se vive, es de mujer. Algunas tienen procesos quirúrgicos y hormonales para pues ponerse senos, para hacerse una vaginoplastia, se quitan el pene, entonces hacen una transformación sexual a partir de los órganos sexuales, que son las personas transexuales. Las transgénero no se hacen la vaginoplastia, pero sí usan procesos hormonales, a veces sí se ponen senos, y tiene que ver pues con la identidad de género
que tienen. Y aparte hay personas que son transvestis, que solamente en ciertos momentos de su vida se visten Pero las como... dos son trans. Sí. A las dos. Así es, algunas son transexuales, otras son transgénero y otras son transvestis. Entonces, ¿cuál sufre más? ¿La que se opera? Supongo que menos. Cualquiera de ellas. Sí. No, ya, pero... No, pero pues mira, acuérdate quienes lo que deciden... está comentando Nad. El contexto es es el tema de los crímenes de odio y de cómo la sociedad todavía no alcanza a entender. Pero hablas de la discriminación. De la discriminación. Porque además desde ahí se empieza. Yo ubico y parece un ejemplo simple Wendy Guevara, la trans más famosa de México seguramente, que es muy querida y bla, bla, bla. Y hace pipí por el pene. Y tú lees comentarios que sigue recibiendo la trans más querida de México y dices, si esos comentarios le llegan a ella, tú imagínate a alguien que no es tan visible, incluso comentarios terribles de discriminación en la televisión pública, ¿no? De odio. Claro, la que más sufre es la que tiene el pene todavía. Pues, por ejemplo, supongo yo, en un baño y tal, ¿no? Fíjense que todavía también, peor, quiero decir, ¿no? Fíjense que la sociedad también tiene, los gobiernos también, la sociedad tienen que empezar por los cambios de infraestructura. Ustedes dirán, ¿qué chingos tiene que ver esto? En Suecia lo resolvieron de una manera muy sencilla. Los baños públicos y en los restaurantes y todo son unisex. Entran hombres y mujeres. Tan. Joder, bueno, pero Carlos, en México, por Carlos, la violencia para eso tienes que tener una educación y una cultura que estamos años luz. Sí, pero la infraestructura te forza. Sí, no. Sí, hoy no puedes o sea, hacer por eso, ejemplo, yo no le permito tenemos que sacarlos de los vagones del metro. A mi hijo yo no le permito que vaya solo a un baño público. Bueno, en general al baño no va solo. ¿Por qué? Porque mi hijo no puede entrar a un baño de hombres solo. Claro. Porque sabemos ahí también hay cuántas veces han encontrado ahí también hay bronca. A abusadores sexuales dentro de los baños. Claro, entonces, un pederasta. Eso es más complicado. Yo creo que al final, justamente los días como el que estoy mencionando, lo que hacen es visibilizar que hay un problema, es hacerle saber a la población. El 20 de noviembre está también. Es el Día de la Memoria Trans. No hay mingitorios en los baños suecos. Pero va más allá de los mingitorios, va más allá de los baños. Claro, o sea, a los hombres trans ni siquiera se les ve, ¿no? O sea, estas mujeres que transicionan a hombres siguen siendo completamente invisibles, pero no dejan de matarlos. A las mujeres trans no, o sea, son mucho más visibles y además hay personajes como o personas Palomo, como Gil, como ¿no? actrices y personas Felipe que trabajan Gil. en la televisión o en el cine, que hacen más evidente que existen, pero eso no significa que todas tengan las mismas oportunidades. Pareciera que están rezagados y no por de menospreciar a que solamente se dediquen a cortar el pelo, a hacer ropa, a bailar en shows, al trabajo sexual, a trabajo sexual, bromistas. Pero bromistas. cuando quieren es la interseccionalidad, cuando quieren entrar al campo laboral, que tiene derechos reconocidos, que tienen un salario adecuado, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque para empezar no tienen el reconocimiento en su acta de nacimiento de que son mujeres o de que son hombres cuando son personas trans. Entonces... veía yo un meme, ¿no? Justamente porque el 19 de noviembre decían que es el Día del Hombre, ¿no? Y vi fotografías, o sea, el meme de Wendy Guevara y le ponían Feliz Día del Hombre, ¿no? En un tema ahí de discriminación también. ¿Quién es de esa? hacer esta... ¿Quién es esa? Ganó la Casa de los Famosos el año pasado. Pero ¿Es es una mujer trans que puso en el radar de muchísima gente que además ni sabía que eso podía suceder o que están en contra de ellos, que además es una persona como bastante agradable, simpática. Y además tiene muchas herramientas muy fuertes para que todo este tipo de acoso, discriminación y violencia, digamos, ella lo pueda sacar. Mandar a la chingada. Exacto. Pero a través de ella conocimos precisamente los abusos sexuales que sufrió en esta transición, ella ¿no? contó que se dedicaba al trabajo sexual y que varias veces estuvieron a punto de matarla cuando se enteraron que era una mujer trans y que vivió prácticamente en la calle y que a partir de ¿Ella se operó? No, ella tiene pene. Tiene pene. Pero se hace famosa a partir de la pandemia en TikTok. Y eso la va llevando se hace todo un personaje. La verdad la chava es interesante cómo ha desarrollado su carrera. Pero no quiero dejar pasar el momento para decir que esta memoria trans que tiene que ver con crímenes de odio también se ha llevado a la legislación. Y hace 2 o 3 semanas el Congreso del Estado de Morelos, a través de la diputada Jazmín,
y obviamente con el acompañamiento del movimiento de la diversidad sexual, con varias colectivas, colectivos, etcétera, propusieron al Congreso que se reconociera el transfeminicidio en el Código Penal. Esto para que cualquier persona, mujer trans, que fuera asesinada por un crimen de odio, pues fuera investigado como un feminicidio, digamos como un transfeminicidio, un crimen de odio. Entonces, me parece que si bien es cierto, la punitividad no es parte de lo que yo recomiendo para el reconocimiento de los delitos, la realidad también es que así es como se empieza a visibilizar, así es como se empieza a ver castigo que difícil, exactamente. Lamentablemente. Pero pues también te vas a tener que enfrentar a la impunidad, Pero te vas a tiene que venir tener de la que mano el enfrentar. castigo, la educación y la cultura. Así todo, es. Y la solo de- infraestructura. Todo, Y la todo. infraestructura. Bueno, Y esa- además las sí, autoridades claro. judiciales, al igual que sucedió con el feminicidio, salen con la cantaleta de vienen a complicarnos la más, ¿no? Para justificar que fue un crimen de odio, para poder Yo solo te sancionar digo de que esta Trump forma. dijo el otro día, el que nace hombre es hombre y la que nace mujer es mujer a partir de ahora. Jódete. Bueno, pues Y todo su una de equipo las en la cosas misma que tónica, sucedió el dueño fue de X, uno de Elon Musk Ven, tiene ven, una hija que es trans y en el momento en el que gana Trump y su papá es colaborador del gobierno de Trump, decide irse de Estados Unidos porque sabe que las circunstancias te digo. se van a poner complicadas para ella. Por eso, Entonces, fíjate, en bueno, lugar de desde ahí un avanzar llamado para ellos no o para solamente ellas, al gobierno, sino a los medios de comunicación, a la sociedad en general, a las escuelas, para que aprendamos el respeto a la diversidad, aprendamos la tolerancia a las diferencias y aprendamos a entender que todos en este planeta somos diferentes y que Sí. si bien es cierto, a mucha gente nos han enseñado que solo existen dos sexos y que solo existen dos géneros, pues bueno, eso pero no a es ver, real. voy a hacer una Pero pregunta. muy la vida de voy a los hacer una demás. todavía tenemos. Voy a hacer una pregunta. Yo voy a una disco, soy heterosexual, veo a una chava guapa, no me dice nada, me lío y tiene pene. ¿Eso está bien? ¿O te tiene que estoy preguntando, o te tiene que avisar? ¿O cómo es, Yo cabrón? no creo que te tenga que avisar. No sé, estoy preguntando. A ver, a mí me jodería. ¿Qué hago? Pues No, digo, no la voy a golpear. Ya, digo, me pues voy a te la vas y chingada. así como, bueno, No, es no, que sí. gracias, Esa es la eso. diferencia, Eso ¿no? yo Te me puedes, voy. que se No, te enoja. puedes joder. molestar, así como si te dices soy casada, ¿no? Y tú no andas Joder, con cabrón, casadas por o eso cosas de digo, ese tipo, pero... eso te digo. O no te ¿Cómo entiendes. está la exacto, relación? ¿no? O ya que Sí. estás ahí dices, Voy a no probar. conocía esta Ay, área, mira. vamos a No, explorar. tampoco. Bueno, pues No, eso no, depende pero del es que gusto estoy de cada preguntando. quien. Uno, Juan Sí. José, que decide explorar en ese Sí. momento. ¿Sí? ¿eh? Sí. No, bueno, Y pero por está cierto, bien. les recomiendo Pero la serie de Secreto que- en el Río, que está en Netflix, que justo, bueno, muy habla de buena. las mushes Exitosísima, además. y, o sea, toca el tema de las personas trans, Gran especial de serie. las mujeres Gran trans. serie. Es una miniserie, son 8 capítulos, Sí. pero creo que es un camino, Pero pues también no para me has empezar a contestado. sensibilizar. Digo, en No, si ya esas- te contesté, en- pues si no te gusta, vete. No. Estoy hablando de ella. ¿Cómo tiene que ligar con un heterosexual hombre? Es como si yo te dijera a ti cómo tienes que ligar. Y No, la verdad no, es que el no, ligue no, de los joder, no hombres me es estás a veces preguntando, patético. no. Y Oye. tampoco nos dicen que son casados y tampoco nos dicen que Bueno, tienen... pero- Que le van a la América, ¿no? No es lo Tienen mismo, herpes, no es lo ¿no? mismo irle O a la sea, América yo sí pido que que tenga una me mujer digan pene. que le vayan No, a la América antes no de, es lo óyeme, mismo. no, claro que sí, No, para mí no. sí, Para ti. para mí sí, Pero para mí no. para mí Pues sí. ya, cuando, o Digo, sea, cabrón. te lías Que y no, todo. digo, yo si me hubiese ocurrido, si me ocurriese, me doy media vuelta y tan. Exacto, eso es lo que te sí. toca, pero no estoy es hablando del obligación mía papel de decirte ella. cosas íntimas que no quiero No estoy decirte. hablando del mío. Pero es que a mí me parece que no tiene que ir ella en la vida diciendo... No, ¿Quién es? pero ¿Qué en el es? momento que hay una Como- ¿O qué intimidad, tiene? antes de... no, es que es pregunta lo que hago, no, No, estoy Ya en te que... respondimos. Ah, va. No Es está obligada. yo creo No que está obligada. Ah, no, está bien, por eso. Pero cuando ya empieza el cachondeo o con una relación más íntima y tal, ¿no tiene que avisar? Pregunto. No, Yo va. creo que no. Para empezar, yo ¿ves? creo que no te tardas tanto en darte cuenta si hay algo ahí. No sé, güey. No sé. Bueno, yo sé de un futbolista Mira, argentino. yo creo... Sé de un futbolista sí, argentino que estaba faje y faje con una mujer trans en un lugar, no, en un bar. Y de pronto llegó otro jugador, le dijo, oye, ¿no te has dado cuenta que es hombre?
Y entonces dijo, uy, me habían avisado Boludo. antes, demasiado tarde. Ya le sigo. Pues sí, y le Muchos siguió. deciden seguirle. Sí. No, pues está bien. Pero además, Pero ella también, no le avisó. también el Hablaba hecho, de o sea, ella. justo esta parte de si yo tengo que avisar o no, No, lo que les puede generar es mucha violencia, ¿no? Porque él dijo, bueno, pues ya, o sea, pues me gustó, nos gustamos, me lo compré, me lo llevé, me lo Más puse, lo dejé. violencia no te genera cuando un violento, un pendejo, se da cuenta que tiene pene y digo, la reacción violenta no puede ser. No, Porque muchos son de los personas crímenes de odio transfóbicas y vienen tienen de que esa ver con situación. eso. Sí. Situación, digo, Pero yo avisarle seguramente antes o me doy después media no vuelta y va a digo, generar una reacción distinta si tú, o sea, es como No tú sé, dices, no o sé. sea, si tú empiezas Yo y estoy te hablando das en plan cuenta, de te que das la ellas media también, vuelta y te pues, vas. tengan- Pero hay gente que sabiendo o no sabiendo, de todos modos, su impulso es querer matarlos. Y Ah, los no, matan. claro. Entonces, Sí. pues lo que yo creo es que justo este tipo de debates en donde pareciera que hay cosas como entendidas para todos, pues no lo son y tendríamos que estarlo hablando de manera mucho más consistente y reiterada hasta que podamos erradicar la transfobia y el excluyentismo, que además, lamentablemente, un ala del feminismo está fomentando. ¿Ah, sí? También. Gracias, Nat. Oye, antes de despedirnos, una felicitación para una querida amiga que Por ayer supuesto. tuvo una gran noticia, creo que más que merecido el reconocimiento que ayer el Congreso del Estado decide darle a través de la ¿Quién? Presea Xochiquetzale 2024 a nuestra querida amiga, ex colaboradora de este programa, una activista y psicóloga muy reconocida en la entidad, Ixlol Cielo Preciado, Fuerte que se abrazo. lleva precisamente Sí. esta presea que reconoce el activismo y el trabajo a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Así Qué es, y bueno. pues estamos muy contentas porque además quien propone a Ixlol para esta presea es la red de la que formamos parte, que es Redisidentes, y entonces pues nos da mucho gusto que esta propuesta haya sido aceptada y por supuesto que nos da mucho orgullo que Ixlol sea parte de esta red y que el Congreso haya decidido entregar esta presea a alguien que tiene cómo demostrar su trabajo y compromiso a favor de la igualdad Sin de duda. género. y Bueno, los esas derechos de veces que las queda mujeres. sin discusión, ¿no? Así es. Que O no sea, te andas nadie- preguntando nadie quién podría es, estar ¿no? diciendo, ¿y esta quién es? ¿De dónde salió? O cómo, ¿no? ¿por ¿O por qué? qué? No, por supuesto que Ixlol tiene un gran trabajo, una gran trayectoria y además la queremos mucho porque es nuestra amiga desde hace muchos Exactamente, años. muchas felicidades. Felicidades, Ixlol. cielo. Ya Felicidades. les estaremos informando cuando se realiza la ceremonia de entrega de la presea Xochiquetzale 2024. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos Nos vemos días. la Gracias, próxima Nat. Nos semana. vemos. 8:46, volvemos.